Capítulo 8. ¿Qué hubiera pasado si Luffy hubiera viajado al pasado? Parte 2. Falso o verdadero, sueño o realidad. En la parte anterior, ya Gar tiró su nombre a la basura. Había neutralizado a Sengoku. Luffy había logrado llegar afortunadamente a donde tenía que llegar, y Gar había golpeado a Sengoku con tanta fuerza que la había aventado por los cielos. Había aterrizado afortunadamente bien, pero por alguna razón Sengoku no podía ya moverse, no tenía suficiente fuerza en su cuerpo. Gar le dijo: te encajé una aguja de Kairoseki. Inteligente, ¿no? En esos momentos apenas tienes fuerza suficiente como para mantenerte con vida. Intenta mantenerte con vida en ese instante. Los marines habían llegado, pero prácticamente la declaración de Gar fue tan fuerte que la mayoría de los marinos habían desertado junto con Gar. Habían decidido proteger a su camarada. Prácticamente Sengoku, que apenas tenía fuerzas, intentaba decir, pero no podía hacer nada. El Denden Mushi había dicho lo que se tenía que decir. Prácticamente el mundo iba a entrar a una nueva era, un nuevo caos, y Gar lo había dicho, la era de la revolución. El Denden Mushi de Sengoku había reaccionado. El CP0 había llegado con los miembros de la marina, el Gorosei. El Gorosei, furioso, le había dicho que ya habían logrado cortar la transmisión, pero eso sí, le habían dicho que si lograba hacer que Gar rectificara y lograra acá cambiar su declaración, con gusto iban a dejar que salieran con vida. Pero prácticamente no iba a ser misión fácil. Sengoku había dicho: voy a evitar que Gar, o por lo menos lo voy a... Y en ese momento, esto estaba ocurriendo. Gar junto con Ace y Luffy habían prácticamente hecho su parte. Habían logrado escapar. Muchos marines se habían ofrecido a escoltarlos. Habían preparado un barco. Ya no faltaba mucho. Sengoku había preparado un segundo plan de escape para neutralizarlos, pero Gar había preparado uno mayor, y le había dicho a Sengoku: bueno, como tú no te niegas, yo lo haré. Y en ese momento, con su última risa, dijo: ja 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 ja, Luffy, te entrego la brújula eterna a Rattel. Esta prácticamente me la dio Roger antes de morir. Dijo que se la diera a su nieto, precisamente. Esta es la única condición. Ace, garantízame que voy a ser enterrado junto con tu padre en Rattel. En ese momento, con eso ya prácticamente se había dicho: ay no, ahora todos los piratas se aventurarán. Y dijo: Gar, tienes 10 años. Una vez que eso lo hagas, ya no me interesa lo que tengas que hacer. Luffy ya le habían arruinado la aventura, pero le había dicho a Ace, prácticamente ahorcándolo con su sombrero, y le dijo: escúchame bien, no importa lo que tengas que hacer. No pelearás, no enfrentarás a Kaino, aun si insultan a tu capitán. Tu orden, por encima de todo, es llevarte a Luffy. Los marinos que están aquí te van a escoltar. Son leales a mí y no al gobierno mundial. ¿Entendido? Y en ese momento Ace, siendo ahorcado con la cara azul, dijo: sí, sí. En ese momento Akaino ya estaba preparándose, pero la armada revolucionaria había llegado. Prácticamente Mostacho Blanco había preparado un gran as bajo su manga. No había sido atacado por Akaino como en el bucle anterior. Prácticamente estaba con toda su fuerza. Dragon había intervenido. Incluso la armada, o mejor dicho, la guerra era terrible. Sengoku estaba destrozado. La marina había tenido el peor golpe que incluso nunca hubiera contemplado. Ahora Gar había visto a su temible némesis. Había activado su haki, tenía sus muñequeras especiales y gemas. Con fuerza ya había activado la técnica o el arte prohibido, llamado sacrificio de vida. En este iba a sacrificar toda su existencia, su vida, todo, con tal de intentar detener a Kaino. La batalla era tan intensa que al final el pobre había dado su último aliento. Akaino había sido derrocado, pero no antes él había caído en vida. Mientras que Ace y Luffy se abrían paso, esto había ocurrido al final.
En últimos llantos, Cody lloraba por la muerte de su querido capitán, que ya lo iba a extrañar. Ya no había nada que se pudiera hacer. Gar, de la nada, ya había reído finalmente. De la nada fue teletransportado a un campo de estrellas. Había una gran escalera. Gar la estaba caminando y sabía lo que significaba. Y decía, bueno, ya me había hartado de vivir este bucle. Entre risa y risa, había llegado a un hermoso palacio, donde había una hermosa niña esperándolo. Se había llamado la diosa de la escritura, aquella que diseña los más hermosos cuentos, la cual da los sueños de leche y miel y las pesadillas más terribles en el mundo. Gar se veía como un joven otra vez, pero en su corazón era ese viejo cariñoso. Según la diosa le dijo, entre bucles y bucles, ¿qué te pareció la historia? No importa lo que ocurra, pero tú la cambiaste al final. Al final fuiste elegido por mí. En ese instante, Gar ya se está dando una idea. Antes le hubiera gustado ser pirata, pero ahora como el héroe legendario y prácticamente el que terminó la guerra de Marineford y creó una era de caos, solo se decía, bueno, ¿y cuál es la consecuencia de mis acciones? Dilo, diosa de la escritura. La diosa se le decía, ¿y tú qué quieres que sea? ¿Quieres salvar a tu nieto o quieres verlo morir otra vez? Debes pensar entre qué es verdad o qué es mentira. Los sueños son en teoría eso. Mi deber es darles sueños como si fueran leche y miel a la gente para que así renueven sus fuerzas y su vida. Todos duermen tranquilamente. Esos sueños entregan felicidad y amor, pero a la vez tristezas. Tu cuerpo físico sigue vivo afortunadamente. Está ahí como si nada. Pero le hace una pregunta que nunca hubiera cuestionado. Tú quieres salvar a Ace, ¿no es así? Gar, entre risas, había dicho, resucité ese infierno una y otra vez. Dalo por hecho. En ese instante, la diosa de la escritura le había dicho, muy bien. Se dice que prácticamente la mejor forma de entender las malas acciones de uno es la empatía. Pero prácticamente te daré un regalo especial. Eso es lo que ocurrió en ese bucle que tú creaste. Gar, en un modo incorpóreo, estaba prácticamente en la tripulación de Kurohige. Podía ver prácticamente cómo Luffy veía a la brújula eterna Rattel. Mostacho no había recibido tanto daño como en el anterior bucle, pero aún así, sus heridas eran graves. En ese instante, Mostacho solamente le decía, entonces, ¿qué vas a hacer, pequeño? Rescataste bien el cuerpo de tu abuelo. Ace logró salir con vida y varios de mis hijos perecieron. Le voy a crear un enorme monumento, incluso al gran héroe de la marina. Pero tarde o temprano llevaré sus cenizas tal como quiso a Rattel. Luffy dijo, bueno, abuelo, te quiero, perdón. Solo veía la brújula. Estaba en un estado de shock. Pero en ese momento, el líder revolucionario le dijo, sé que es duro y difícil, sé que no tuviste la mejor relación con ese bárbaro de tu abuelo, pero él te amó con todo su corazón y haría lo que fuera necesario por ti y tu hermano. Ace y tú están con vida ahora, y te encontraste con Shadow. Regálale el privilegio de su última voluntad. Luffy le había entregado la brújula eterna a su padre, y le dijo, tú asegúrate de hacer lo que se tenga que hacer. Dragon le había dicho, muy bien. Te recuerdo, tienes 10 años para encontrar a Rattel. De lo contrario, no podrás ser del todo el rey de los piratas. El rey de los piratas se quedó el título ya tu abuelo. Entre risas. Luffy no podía reír más. Su corazón ya estaba lleno. En ese instante, Gar había despertado con Tanana. Tenía su pie en su cara. Carita sonriente lo estaba viendo y le dijo, lindo sueño, ¿no? La diosa de la escritura te dio un hermoso sueño de leche y miel. Gar dijo, leche y miel, basura. Pero una luz brillaba en su cuello. Era un collar que Carita sonriente le dijo, te ha elegido como el portador de la vida.
Ese es el collar del amor celoso. Toda habilidad marcial que requiera usar vida, a partir de ahora eres libre de usarla sin impedimentos. Gar decía, ja 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 ja, ve de lo menos que me importa. Y aquí termina el episodio.